En marzo del año pasado, apenas se instaló la nueva legislatura, el diputado colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley para regular la eutanasia y el suicidio asistido. El texto tuvo una considerable atención mediática y provocó debate entre políticos de todos los partidos. Pero la discusión fue más allá. No quedó encerrada dentro de las paredes del Palacio Legislativo. En octubre del año pasado se conformó un grupo que se opone al proyecto. Se llama Prudencia Uruguay. Lo integran médicos, en su mayoría pertenecientes al rubro de cuidados paliativos, políticos de diferentes partidos como el blanco Rodrigo Goñi, el colorado Pedro Bordaberry y el frente amplista Andrés Lima, y también otras personalidades como el filósofo Miguel Pastorino, a quien entrevistamos aquí en Perspectiva. En abril de este año, por otra parte, surgió Empatía Uruguay, un colectivo cuyo objetivo es conseguir el mayor apoyo posible para la aprobación del proyecto de Pasquet. Este grupo ya compareció ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y aportó sus argumentos. Justamente con una de sus integrantes es que vamos a conversar en los próximos minutos. Se llama Florencia Salgueiro y empezó a militar por esta causa luego del fallecimiento de su padre a raíz de una enfermedad terminal. Florencia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Empecemos explicando qué es Empatía Uruguay. Surge con el objetivo así directo de que el proyecto del diputado Ope Pasquet, sobre regulación de eutanasia y suicidio asistido, sea aprobado. En realidad no exactamente. Nosotros queremos que haya un proyecto aprobado sobre eutanasia en Uruguay, que haya una legalización. En el momento en el que se está discutiendo es el de Ope Pasquet, que es el que apoyamos porque es el que existe, pero en realidad no somos específicamente a favor de su proyecto, sino a favor de que haya un debate, que haya una discusión política y que haya una regulación que hoy en día no existe. Uh-huh. Y mencionaba yo, hay un grupo similar, pero contrario a la eutanasia, contrario a este proyecto también, se llama Prudencia Uruguay. Mencionaba que reúne figuras de todos los partidos. Por ejemplo, el médico Álvaro Vázquez, hijo del expresidente Tabaré Vázquez, está Pedro Bordaberry, hay médicos vinculados a cuidados paliativos. ¿Empatía Uruguay es una respuesta, es una reacción a aquel movimiento? No exactamente tampoco, porque en realidad nosotros nos conformamos simplemente por una cuestión de que en este espacio y en este debate faltaba algo, faltaban las voces de quienes creemos que somos la mayoría de los uruguayos, como lo mostró una encuesta del Sindicato Médico del Uruguay, que llevase adelante estas voces también de las personas con enfermedades terminales que muy difícilmente vayan a venir a una radio a hablar de esa situación. Entonces surgió por redes sociales, también hay médicos, hay abogados y hay personas jóvenes que están asociadas a partidos o que no lo están, algunas por convicciones filosóficas, otras por experiencias personales como la mía, pero en sí lo que más nos interesaba era que este debate se dé de una manera seria, sin falacias y sin como argumentos, yo le diría asustaviejas de alguna manera, para que sea una cuestión siendo un tema tan delicado, que el debate esté a la altura y que la difusión esté a la altura. Y ese es el rol que queremos jugar en esto. O sea, ustedes aparecen como contrapeso. Había un colectivo en contra de la regulación de la eutanasia, faltaba un colectivo a favor, una cosa así. Tal vez, sí, pero en realidad nunca nos planteamos en contraposición a nadie, sino a favor de nuestras propias convicciones. Romina. Florencia, a ver, tu involucramiento también en este tema tiene que ver mucho con tu historia personal, ¿no? Y la de tu familia. Es el caso de tu padre, que falleció de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa, ¿verdad? Degenerativa de lo que son las neuronas motoras, las que se encargan, digamos, de llevarle la información a los músculos, de cómo y cuándo en qué contraerse. Tu hermana Sofía contó la historia en un hilo de Twitter, contó la historia de todo el proceso, ¿no? Desde que ustedes conocieron la enfermedad de tu padre y las distintas etapas, ¿no? que vivieron. ¿Cómo lo resumirías, digamos?
Lo resumiría como lo peor que le puede pasar a una familia, sobre todo porque la enfermedad de mi padre es la misma que de lo mismo se murió mi abuelo y mi tío. Por lo tanto, cuando a mi padre lo diagnosticaron, nosotros ya sabíamos cómo evolucionaba esa enfermedad, que es una enfermedad que de a poco va haciendo que puedas dejar de mover los miembros. En el caso de mi padre empezó por un pie y vas dejando de poder caminar, de mantenerte parado, y luego de agarrar cosas, por ejemplo, de agarrar un vaso de agua o en cierto momento hablar, tragar y respirar. Eso es cuando la etapa más avanzada. Sí, más avanzada. ¿No? Entre 2 y 5 años es más o menos la esperanza de vida que se maneja luego del diagnóstico. Y esto fue un cataclismo para mi familia porque ya sabíamos cómo avanza y lo cruel que es mantener 100% tu lucidez mientras tu cuerpo te va fallando de a poco y vas empezando a dejar de poder hacer todo lo que podías porque hacer. Eso es una de las características, ¿no? O sea, a nivel de la cabeza, a nivel cerebral, no, 100% lúcido. Está 100% lúcido. 100% lúcido. Mi padre, un mes antes de morir, hacía chistes, leía los diarios, hablaba en francés con mi familia de Francia, o sea, no le faltaba ninguna capacidad. Se enteró de la llegada del coronavirus, se enteró de este proyecto. Y lo que pasó es que, bueno, fue atendido con... Es una enfermedad que no tiene mayor tratamiento, no tiene cura. Por lo tanto, es una sentencia de muerte. Y se fue atendiendo con todos los médicos que estaban disponibles en su momento, con el equipo de cuidados paliativos de la mutualista. Que tú contás que además del tratamiento, en un momento como familia decidieron consultar a los cuidados paliativos de la mutualista. Sí, y vinieron a casa, estuvieron varias semanas ayudándole a mi padre, entre otras cosas, con lo que se llama un BiPAP, que es un sistema de asistencia para respirar, ¿sí? Y eso ayudó muchísimo al bienestar de mi padre en un momento. Pero pasaban ¿Durante cuánto los meses, tiempo fue lo del cuidado paliativo que recibió? Como 2 meses o más. En enero de 2020 empezaron a venir a casa y en marzo falleció mi padre. Pero en esos 2 meses hicieron una diferencia en el bienestar de mi padre. Lo que sucedió es que esto de no poder respirar bien, incluso con el BiPAP, es muy angustiante y lleva muchísima ansiedad, muchísimos ataques de pánico, sobre todo porque mi padre no tenía ya fuerza para toser por sí mismo y por lo tanto teníamos que ayudarlo a eso y era terrible. Desde cuidados paliativos nos enseñaron cómo ponerle rescates de morfina, que lo hacíamos mi hermana y yo a la noche. ¿Rescates de morfina? De morfina. Es cuando un síntoma ya está bastante como fuera de control y también la angustia y el pánico que tenía mi padre de ahogarse en su propia saliva, es inyectarle una dosis de un medicamento que haga que baje todo eso en un momento, que tranquilice esa situación tan grave. Ese fue uno de los recursos entonces que ustedes recibieron, que aprendieron a manejar a partir del apoyo de estos médicos, los dedicados a cuidados paliativos. Sí, y muchos otros medicamentos, por ejemplo, también para controlar el tema de las secreciones y demás. Y fue una gran ayuda hasta que se empezó a complicar. La verdad, las noches empezaron a ser muy duras porque mi padre se ahogaba. Y un día nos sentó, nos dijo, bueno, vengan, a mi madre, a mi hermana y a mí. Yo ya estoy con esto. Este sufrimiento es demasiado grande, yo ya viví lo que tenía para vivir. Y esto ya sabemos cómo termina, que va a ser más temprano que tarde. Yo no quiero vivir más, me quiero morir. Y con esas palabras, no había mucho abierto a la interpretación. Y si bien es muy duro escuchar algo así de parte de un ser querido, más duros eran esos días, ¿no? Y así como nos lo dijo a nosotros, se los dijo al equipo de cuidados paliativos. Les agradezco un montón, me fueron hicieron mucho por mí, pero se acabó. Y en realidad en Uruguay no existe un marco legal para eso. Y los médicos le dijeron, no podemos hacer nada para acercar la muerte a ti. Mi padre llegó a amenazarlos. Decía, si yo tuviese un cuchillo, yo lo haría yo mismo, pero no tengo la fuerza para sostenerlo. También les dijo, si quieren dejo de comer, esa es la opción que estaba manejando porque era lo único que podía. No hubo caso.
porque no hay marco legal para eso. Además, en todo este proceso no solo le dieron como la asistencia médica, sino que también él y tu familia recibieron como contención psicológica, ¿no? Por el momento que estaban viviendo. Sí, o sea, bueno, estábamos todas en terapia, seguimos estando, pero además el equipo de cuidados paliativos tenía psiquiatra y tenía psicólogo, que ambos visitaron varias veces a mi padre y a nosotras también. Al acompañamiento de la familia también fue súper importante. Yo les agradezco un montón al equipo de cuidados paliativos. Simplemente la cuestión es, en un momento mi padre sintió que tenía un límite a lo que podían hacer con los recursos tecnológicos y médicos que existen. Y cuando llegó ese límite, lamentablemente no pudimos respetar ese deseo que él expresaba, sin espacio a dudar si estaba reflexionada esa reflexión. En tu caso, ¿cómo tomaron la decisión de tu padre? Decías, no les dejó margen para discutirlo, y ustedes también la compartían de alguna forma, sí, porque lo veían sufrir. Lo veíamos sufrir, o sea, lo veíamos que no podía hacer nada de lo que le había gustado hacer en la vida, o sea, ni comer la comida que le gustaba, ni manejarse solo, salir a pasear el perro, o sea, todo esto lo hacía, por ejemplo, la Navidad anterior, que él ya estaba bastante afectado, él siempre hacía pan dulce. Y en vez de hacerlo él, bueno, tenía una de las muchachas que nos acompañaron, él le daba las instrucciones de la silla de ruedas y ella iba haciéndose, encontraba la manera. Pero no era lo mismo, y realmente no poder hacer nada de lo que disfrutás sabiendo que te vas a morir, y sabiendo que te vas a morir de una manera fea. Eso es una tortura. No había ámbito para dudar nada de eso. ¿Y cómo resolvieron entonces ese dilema? Y bueno, hablamos con la gente de cuidados paliativos, tratamos de ir por el camino de lo que se llama el sufrimiento existencial, que es una de las razones, es como un sufrimiento más espiritual, que es una de las causales, digamos, por las que se puede acceder a la sedación paliativa, que era como la opción legal que existe hoy en día. Pero incluso así... A ver, me detengo sí. ahí, ¿no? Me detengo ahí. En principio, entiendo, esa sedación está prevista para para el sufrimiento físico. Claro, para lo que llaman síntomas refractarios, que es cuando ya los síntomas que tiene la persona no se pueden controlar con la medicación. Por ejemplo, este tema de no poder respirar y no poder toser de noche, eso... cuando se convierte en algo que no se puede controlar ni con rescates de morfina ni con nada más, es un síntoma refractario. Esa es como la parte más física. Pero los cuidados paliativos a nivel mundial y en los reglamentos uruguayos también se supone que comportan lo que se llama el sufrimiento existencial, que es una persona que tiene una enfermedad en estado terminal y que su estado físico, psicológico no está... Mi padre no estaba deprimido. Eso lo dijo el psiquiatra. Mi padre no tenía depresión, simplemente no quería sufrir. Y estaba sufriendo un montón. Entonces, pero no pudimos. Recurrieron a ese otro argumento, el sufrimiento existencial. No tuvimos suerte con eso tampoco. Mi padre lo terminaron sedando, incluso cuando tuvo un diagnóstico de sufrimiento existencial, como es una línea muy fina, y yo entiendo que los médicos también estaban en una situación delicada, no quisieron ir por ese camino, no lo sedaron por su sufrimiento existencial, lo terminaron sedando bastante después de días y días de agonía con este tema respiratorio, y terminó falleciendo inconsciente después de varios días de estar sedado, que fueron bastante duros de verlo, que ya no estaba ahí, pero seguía estando ahí. ¿Cómo fue eso que salieron a dar una vuelta con él? Sí, bueno. En esas circunstancias salieron a dar una vuelta por el barrio, con él en silla. Cuando finalmente nos dijeron, bueno, sí, vamos a sedarlo, vamos a poner una bomba que le va a pasar la medicación que se utiliza para sedar a una persona, era como, bueno, ¿y cómo hacemos para que esto no se termine así? O sea, mi padre nunca estuvo en el hospital, siempre estuvo en casa. Entonces salimos a dar una vuelta a Manzana, yo vivo por Punta Carretas, en marzo, cuando ya había empezado la pandemia, o sea, esto fue, sí, tipo 16 de marzo de haber sido. Así que no había nadie, las calles desiertas. Salimos una última vez con mi padre para
que viese por última vez el barrio, todo eso. Y después ya no salió más. Eligieron esa entonces, ¿no? Y Esa no. fue la forma de despedida. Y en realidad no es lo que elegimos, es lo que nos permitieron. O sea, de haber elegido probablemente hubiésemos hecho algo distinto. Lo que mi padre quería no era eso. Lo que mi padre quería era irse en sus propias condiciones. Y eso no se pudo. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después de esa vuelta por el barrio? Lo durmieron y pasaron 3 días más hasta que en un momento terminó de fallar su sistema respiratorio y ahí sí falleció. O sea, no es una muerte linda la muerte de Ela, porque es básicamente tus pulmones colapsan y te ahogas en tu propia saliva. No es algo que recomendaría. Es muy valiente lo tuyo, ¿no? Es muy valiente la decisión que tomaron en tu familia de salir a contar esta experiencia, ¿no? Ahí está el fundamento de la movilización que han encarado, pero claro, una cosa es, no sé, escribirlo en una serie de tweets como hizo tu hermana, otra cosa es contarlo así como le estás contando en vivo en una radio. Obviamente es un momento duro. No sé cómo te entrenaste para esto. Bueno, supongo que con lo que te tocó pasar directamente, ¿no? A ver, cada uno hace lo que puede con el duelo, ¿no? Por ejemplo, mi madre, después de que falleció mi padre, lo que dijo es, bueno, el homenaje que vamos a hacerle es, hizo una vaquita entre los vecinos y la gente que conoció a mi padre en Los Titanes, que es el balneario donde siempre fuimos, y dijo, bueno, vamos a hacer en la plaza un barco para los niños que jueguen, que en la plaza no hay nada, Barco Pablo se llama, y puso toda su energía en eso, ¿no? En homenajear a mi padre de esa manera. Para mí, esta causa, que obviamente me emociona, es la manera de homenajear a mi padre, de serle fiel a lo que él creía. Así que sí, obviamente me cruza de una manera un poco emocional. Te propongo que hagamos una pausa acá y después vayamos al proyecto. Comentemos el proyecto y conozcamos tus argumentos, sobre todo en la polémica que hay en torno a esta iniciativa en particular. Hay que regular la eutanasia en Uruguay. Hoy hemos vuelto a la discusión sobre el proyecto de ley que presentó el diputado colorado Ope Pasqué, y lo hicimos trayendo una historia en primera persona. Esta que acaba de contar nuestra invitada, Florencia Salgueiro, que empezó a militar a favor de esta iniciativa después del fallecimiento de su padre, un fallecimiento que se produjo después de un periodo largo, complejo, doloroso, a partir de una enfermedad terminal. Ella forma parte de una organización llamada Empatía Uruguay, que tiene su sitio en internet, www.empatia.ui. Florencia tiene 26 años, es licenciada en Relaciones Internacionales y, según nos decía ahora recién en la pausa, ahora nomás después tiene que ir a dar clases, ¿no? ¿Cómo es? No, a dar clase por suerte no, pero sí a corregir escritos de mis alumnos, porque doy clase en un liceo, también trabajo para la Universidad de la República. ¿Por dónde seguimos, Romina? Florencia, si te parece, hablemos del proyecto en sí, ¿verdad? Expliquemos lo básico, ¿no? Lo que propone es quitarle la responsabilidad al médico que, a solicitud expresa de una persona que sea mayor de edad, psiquiátricamente apta y enferma con una patología terminal, irreversible e incurable, o afligida por sufrimientos insoportables, bueno, ese médico le dé muerte o le dé la ayuda a darse muerte, ¿verdad? Sí, es un proyecto que, si bien desde Empatía nosotros apoyamos este proyecto, también sabemos que tiene cuestiones que son perfectibles, y por eso es que también se está tratando en la Comisión de Salud de Diputados, pero en principio lo que plantea es que en casos de circunstancias excepcionales
en las cuales una persona que tenga características bien reguladas, una enfermedad bien evaluada por los médicos competentes y que dé su consentimiento a través de un procedimiento también controlado, no haya problemas también para el médico. Y es muy importante también decir que hoy en día en Uruguay existen prácticas no reguladas que se dan, que todo el mundo conoce una historia de un familiar que como estaba sufriendo, entonces la familia, entonces el médico, que son prácticas clandestinas y que en realidad los médicos están haciendo fuera de la regulación, jugándosela en muchos casos para evitar el sufrimiento de una persona, pero esto implica también darle garantías a los médicos de cómo se hacen los procedimientos y justamente para que las personas que están en estas situaciones excepcionales no tengan que seguir sufriendo más allá de lo que ellas mismas declaren de una manera como con todo el consentimiento y todas las garantías. Expliquemos, si te parece, eso, cómo está regulado el procedimiento como tal, ¿no? Tiene que ser, entre otras cosas, consulta con 2 médicos. Sí, la cuestión es, hay algunas enfermedades que tal vez, como la ELA, son más fáciles de determinar si realmente existe una esperanza de curación o no. Esto de poner 2 médicos que además no tengan situación de dependencia entre ellos es para asegurarnos que esa evaluación de que la enfermedad es incurable, es terminal, implica padecimiento, bueno, que realmente sea esa la situación y son situaciones que no son todos los días, no es que por un resfrío 2 médicos que no tengan relación entre ellos vayan a decir, bueno, sí, esto es terminal. Son realmente limitadas las situaciones en las que esto se aplicaría. Repasando, a ver, el paciente que cumpla con estas condiciones deberá ser visto por los médicos que avalen la enfermedad y el sufrimiento insoportable que lo aqueja. Luego tendrá 2 entrevistas con 15 días de diferencia para reflexionar. Si 4 días después de la última entrevista sigue queriendo morir, el paciente deberá contar con la firma de 2 testigos, además de la suya, ¿verdad?, si es que está en condiciones de hacerlo en ese caso. Y los testigos no pueden ser el médico ni sus familiares, y al menos uno de esos 2 testigos no puede recibir ningún beneficio económico luego de la muerte del paciente. Sí, todas estas son garantías y controles para evitar que haya cualquier tipo de vicio a este consentimiento. Es decir, que sea una situación que sea desesperada y que sea algo que no esté reflexionado, se evita poniendo un plazo. Poniendo testigos que sean que no tengan una relación, un beneficio económico, se evita el miedo a que sea alguien que por la herencia está diciendo que sean 2 médicos y que haya todos estos periodos. Lo que implica es tratar de controlar lo más posible que sea no solo la situación, sino que el consentimiento sea un consentimiento que realmente sea libre y sea informado y sea reflexionado por la persona que es el protagonista de todo esto, que es la persona que tiene esta enfermedad terminal. Que una cuestión que es muy importante para nosotros desde Empatía es tratar de comunicar eso, porque difícilmente mi padre, por ejemplo, podría haber venido a contar su experiencia cuando ya estaba en esa situación. Una persona que sí lo hizo fue el contador Sureda en 2019, que cuando ya estaba enfermo, con tremenda valentía estuvo hablando. Pero en realidad es difícil que ellos mismos estén acá contando su experiencia. Por eso es que desde Empatía habemos varios familiares que queremos llevar esta voz. Es el paciente el que tiene que decidir. Y si el paciente no quiere, esto no puede existir, y creo que es algo que en el proyecto se refleja bastante bien. Lo que se señala es que una vez que está la decisión y después de esas 2 consultas y de los testigos, entonces el médico, si está de acuerdo, el propio médico, porque tampoco tiene obligación de hacerlo, ¿no? O sea, sí, es que esto también, o sea, todo este proyecto es una cuestión de libertades. La libertad individual de decidir sobre el propio destino, sea vivir hasta el último momento, o sea interrumpir antes de la muerte natural ese sufrimiento, y también una libertad y garantías para el médico, tanto de realizar estos procesos de una manera legal y regulada, como de, por convicciones morales, filosóficas, religiosas, las que sean, no participar de este proceso. Y ahí puede ser el propio médico el que haga el acto
el procedimiento médico como tal para terminar con esa vida, o darle los medios para poner fin al propio paciente. Exacto, por eso la ley se llama de eutanasia y suicidio asistido, que suicidio es una palabra que tiene como connotaciones súper negativas en nuestro país, además con los problemas que hay de salud mental y de suicidio, es razonable que nos asuste esa palabra, pero un médico me explicaba que en sí la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido es mínima, es básicamente quién sostiene la jeringa, ¿sí? Tenés que tener todas las mismas circunstancias de una enfermedad terminal, incurable, con sufrimientos, toda esta evaluación, y simplemente eutanasia es si el médico realiza el procedimiento sobre ti, y suicidio asistido es si vos te lo realizás a ti mismo con supervisión y con la receta y con todo lo demás del médico. Pero ¿por qué decidieron dejar las dos opciones, digamos? Y porque hay quien dice, bueno, en otros países, que esto ya existe hace varios años, yo quiero ser el que decide sobre mi propia vida, y eso también es como una garantía para el médico, que no es que yo le hice algo, sino que él se hizo algo a sí mismo, y hay quien dice, no, yo prefiero las garantías de saber que es el médico que va, o por ejemplo, mi padre no tenía la movilidad efectiva para hacer ni para tomar una aspirina, por lo tanto no hubiese sido un caso de suicidio asistido, por más que mi padre independientemente y de una manera completamente reflexionada hubiese decidido. Pero no es que una persona está deprimida y entonces suicidio asistido, no tiene nada que ver, y también quienes mezclan estos temas lo hacen desde mi punto de vista personal de una manera un poco intencionada para embarrar un poco la cancha. Pero una crítica que se le hace como tal al proyecto es que, por ejemplo, le falta una consulta con un psiquiatra, ¿no? Para comprobar que efectivamente y garantizarse que la persona esté bien desde ese punto de vista, ¿no? De salud mental. Sí, de hecho, a ver, como te decía, el proyecto es perfectible. Y que no está afectada, por ejemplo, por una depresión, ¿no? Claro, no. El proyecto es perfectible, y tener cuidado con esas garantías es lo mejor que podemos hacer para que esto sea un debate serio y civilizado, y con el asesoramiento de profesionales de todas las áreas que están implicadas, del derecho, médicos y demás. Desde Empatía no somos defensores de la redacción de este proyecto, por más que compartimos su gran mayor parte. Pero sí, podría decirse, bueno, acá falta un psiquiatra o sobra tal cosa. Perfectamente, esto es muy probable que cambie desde ahora que está en la Comisión de Salud, de diputados, hasta que pase por diputados, hasta que pase por senadores. Lo importante para nosotros es que el debate se dé con información y no con cucos. A ver, tú lo mencionaste en algún momento, hoy más temprano cuando contabas el testimonio de tu padre, ¿no? Quienes están a favor de la regularización, de la regulación, del marco para la eutanasia, plantean que lo contrario, el hecho de que no exista, entre otras cosas, es alargarle el sufrimiento a los enfermos, ¿no? Pero si te parece, escuchemos lo que planteaba aquí en perspectiva el filósofo Miguel Pastorino, que integra la organización, como decíamos, Prudencia Uruguay. Yo no quiero que nadie sufra ni alargarle sufrimiento a nadie, porque nadie tiene derecho a alargarle la vida a otro innecesariamente con tratamientos inútiles que solo le van a hacer sufrir. O sea que la obstinación terapéutica todos estamos en contra. Pero en una encuesta que se hizo, ¿estás en contra de la obstinación terapéutica? Sí. En tu conclusión estás a favor de la eutanasia. No, una cosa no tiene que ver con la otra. Estamos en contra de la obstinación terapéutica, y el otro extremo es ejecutar al paciente con una inyección letal o darle la sustancia para que él se la administre mucho antes de su muerte natural. Eso es la eutanasia. Eso y solo eso. No es desconectar a alguien de un respirador porque ya es lo único que lo mantiene vivo. Comparto totalmente con él. Eso es la eutanasia. La eutanasia es cuando una persona está en ese estado terminal y tal vez no quiere agonizar más, como mi padre, que en un momento dijo, esto ya es suficiente sufrimiento para mí, pero no llegaba al estándar de lo que es un síntoma refractario, es tal vez evitar la agonía. ¿Y eso quiere decir acortar la vida? Sí. Y a mí algo que me importa mucho es que si el paciente te dice y está en un estado mental razonable, yo no quiero vivir más, ¿quién sos vos para decirle, no, vos sí querés vivir, vos no estás sufriendo tanto, vos todavía tenés para disfrutar? En el caso de mi padre decía, no, yo no quiero más, esto es un sufrimiento.
Y sin embargo, no se podía respetar eso porque todavía no llegaba a ciertos estándares. Creo que no querer agonizar no es una locura, es algo que probablemente la mayor parte de nosotros queramos para nuestra muerte. Las dos posturas comparten el hecho de que nadie quiere la obstinación terapéutica, ¿no? Nadie quiere la obstinación terapéutica y tampoco nadie quiere... creo que la otra postura extrema sería, bueno, y que se dé eutanasia como caramelos. Y eso tampoco es una opción que se maneje. ¿Eutanasia como caramelos? No, como que sea muy fácil acceder a esto. Estamos hablando de situaciones excepcionales y de regulaciones súper estrictas con controles por parte del Estado y por parte de las instituciones de salud. Sí, lo que no comparto es ejecutar a una persona. Ese es el tipo de vocabulario que me parece que no refleja la situación. Si mi padre, enfermo terminal, que estaba hecho, está en muy malas condiciones, te dice, ayúdame, ¿qué tiene que ver eso con ejecutar? Ahí es realmente el vocabulario no es menor en el sentido de poner en el centro a la persona que te está pidiendo eso. Vos no podés ejecutar a alguien que te está pidiendo que lo ejecutes. En otro caso, estás respetando sus deseos, que me parece que es algo que está un poco fuera del debate y me importaría que sí esté. ¿Qué es lo que la persona quiere y te está diciendo que quiere? Como mi padre, que lo decía con todas las letras. Pastorino recordaba que en Uruguay está vigente la ley de voluntad anticipada. Sí, la ley de voluntad anticipada que una persona indique con anterioridad que no quiere que se le extienda la vida artificialmente mediante determinados tratamientos. O sea, que hay una ley contra la obstinación terapéutica. Mi padre, con sus circunstancias, no entraba en los tratamientos de mi padre, que lo mantenían viviendo, el BiPAP, el respirador, no entraban dentro de lo que uno puede decir obstinación terapéutica. Ningún médico hubiese dicho, no, sí, la verdad, nos estamos obstinando con esto. Y sin embargo, mi padre no quería más eso, mi padre se quería morir. Entonces, en realidad, los casos que la voluntad anticipada regulan son unos, y de hecho la ley de voluntad anticipada prohíbe explícitamente la eutanasia, y nosotros vamos un poco más allá, que es lo que la persona principal protagonista determina que es insoportable, solo ella lo puede determinar, siempre en el contexto de una enfermedad incurable y demás. Pero que nosotros le digamos, bueno, no, esto no es obstinación terapéutica, o esto no está sufriendo tanto como para que nosotros... Y además, mi padre no decía quiero que me ceden, mi padre decía me quiero morir. Bueno, y también se plantea la eutanasia desde el ángulo de la libertad, ¿no? Uh-huh. Una persona debería tener la libertad de elegir cuándo morir dignamente. Y a continuación aparece la pregunta, ¿cuán libre es una persona afectada por una enfermedad muy dolorosa? ¿Cuánta libertad tiene realmente? Mi padre no tenía la libertad de no estar enfermo. En realidad, ¿cuánta libertad tiene? En las circunstancias en las que estaba, su libertad estaba limitada a dos opciones: seguir viviendo con un sufrimiento que él consideraba insoportable o dejar de vivir. ¿Cuánta libertad tiene? Esa. Nada más que esa. Ahora, podríamos decir, bueno, pero está presionada o está sufriendo, bueno, sí, tal vez. O sea, nosotros claro, desde Empatía compartimos 100% que los cuidados paliativos tienen que ser universales y garantizados en la mejor calidad del mundo. Uruguay es el país número 1 en América Latina en cobertura de cuidados paliativos. ¿Se puede hacer mucho más? Sí, por supuesto, y por eso también se está aprobando una ley de cuidados paliativos que está saliendo de la Comisión de Salud de Diputados. Pero decir, ¿con eso sería suficiente? Es ignorar lo que las personas que tienen enfermedades terminales están diciendo y nos comparten cada vez que nosotros salimos a hablar de esto. No Ese es un punto importante lo que estás marcando, porque en general en el debate se contrapone, ¿no? Eutanasia versus cuidados paliativos. Tú lo que entendés es que no se deberían contraponer, no. y es más, apoyan, bueno, lo mencionabas en el caso de la situación de tu padre, ¿no? Sí. Le fueron muy útiles los cuidados paliativos hasta cierto momento. Es que creo que nuestra postura es... cuidados paliativos, sí, por supuesto, y ojalá para todo el mundo y en la mejor cobertura, y que la libertad también implica como las garantías para la libertad. Yo entiendo que digas, bueno, si la persona no tuvo acceso a cuidados paliativos, ¿qué tan válida es su voluntad? Ahora,
mi padre tuvo los mejores cuidados paliativos del mundo a los que se pueden acceder en Uruguay y en cualquier otro lugar del mundo. Igual se quería morir y tenía 57 años, estaba en una mente completamente límpida. Entonces, decir, bueno, y con cuidados paliativos es suficiente, peca un poco de soberbia, porque la realidad es que las personas, hay veces en las que dicen, no, esto no es suficiente para mí, y esa determinación no la tiene que hacer el médico, sí, con esto estamos, sino la persona que te está diciendo que con eso no le da para no estar sufriendo, como mi padre, que estaba sufriendo a pesar de la morfina, a pesar del respirador, a pesar del fisioterapeuta. Y bueno, en realidad son situaciones excepcionales, no es una cuestión que continúe. Pastorino, en la entrevista que estábamos citando, complejizaba un poco más la discusión. Vamos a escucharlo. Si me dice yo quiero morir, los psiquiatras con los que he hablado me dicen, cuando la gente dice yo quiero morir es que quieren acabar con la situación, no con su vida. Y yo, en vez de interpretarlo bien, como sabe interpretar un médico paliativista, el tipo que te grita quiero morirme, que en realidad no se quiere morir, quiere parar con el dolor, le digo, muy bien, yo respeto tu libertad. Lo que hago es tirarle un salvavidas de plomo, sacarme el problema de encima y decir que respetando tu libertad, en realidad, con esa libertad condicionada, yo disfrazo de una decisión libre algo que en realidad fue la única opción que te di cuando no te di otras, porque no me ocupé de vos. Y ahí para mí hay una cuestión de responsabilidad social sobre las personas más vulnerables. Sí, cómo nosotros nos hacemos cargo de las personas. En Holanda, una chica con 17 años pidió suicidio asistido porque había sido abusada sexualmente reiteradas veces y violada. La familia consintió porque era menor, porque ella decía que no podía vivir así, y el Estado se lo concedió. Es decir, ¿qué hacemos nosotros con la gente que sufre? ¿Nos ocupamos para aliviar el sufrimiento hasta donde podamos? ¿O abrimos la puerta a que es una opción eliminar a la gente para eliminarle su sufrimiento? Ahí tengo varias salvedades. Primero, mi padre cuando decía que se quería morir. No quería aliviar su sufrimiento, no quería que lo sedaran, quería morirse. Y lo dijo así. Entonces, ¿quién es una persona para decirle lo que vos estás diciendo es mentira? Yo lo viví, yo lo escuché en mis propias palabras, en mi propia experiencia. Hay veces que las personas se quieren morir y no es una locura, es una decisión que puede ser muy reflexionada en una situación tan desesperada como la de no poder moverte y no poder hacer nada y estar atrapado en tu cuerpo con tu cabeza completamente limpia. Por lo tanto, la persona que dice que se quiere morir, a veces se quiere morir, ¿sí? Y eso me parece que es de respeto también decir, está diciendo la verdad y yo no soy quien para decirle que ella está equivocada. Luego hay una cuestión de cuidar a los más vulnerables, sí. Mi padre tenía 24/7 2 personas que estábamos siempre haciendo guardia para ayudarlo en todo lo que lo necesitasen. Y ojalá todo el mundo tuviese esas posibilidades económicas, de tiempo y de todo lo demás. Yo no puedo decir que a mi padre lo dejamos morir o no nos ocupamos de él o no lo asistimos, porque no sería justo conmigo y con mi familia, porque dejamos la vida cuidándolo. Entonces, decir que la única eutanasia que existe es cuando no asistís a la persona, también le falta el respeto a todas las familias que cuidaron hasta el fin de sus posibilidades a la persona. Y luego abre la puerta a otras posibilidades, me parece, el tipo de cuestiones especulativas. En Uruguay no se está discutiendo ni para un caso de dolor psicológico, como sería el abuso sexual u otras enfermedades de sufrimiento más interno, ni para menores de edad. Ninguna de esas dos cosas está en el proyecto, que yo invito a los oyentes que lo lean porque tiene 7 artículos y está muy accesible tanto en la página del Parlamento como en la página de Empatía. Entonces, no estamos abriendo la puerta a otras cosas. Bueno, negarle, por ejemplo, a los 70 uruguayos por año a los que le diagnostican ELA la posibilidad de morir en sus propios términos cuando la situación sea muy desesperada, por la posibilidad de que en un futuro se abran cuestiones que hoy en día no están en el proyecto ni están en la discusión, es negarnos a dar la discusión y negarnos a que pueda haber situaciones en las que las personas quieran esto. Es un argumento que se repite en el mundo, que esto va a dar lugar o a que descartemos a los ancianos o a que... Sí, ese es un argumento que a veces se menciona, ¿no? Ahí sí. En el caso extremo lo vimos con esta chica de Holanda, pero Miguel en aquel momento también mencionaba lo de, bueno, situaciones de adultos mayores
que de repente entienden que están siendo una carga por los padecimientos que tienen, por la enfermedad, pero están siendo una carga para sus familiares, porque ya no tienen independencia desde ese punto de vista. Bueno, en algunos países ha pasado que estas personas empiezan a pedir que se les aplique la eutanasia, ¿no? En realidad, primero, yo no subestimo lo suficiente a los médicos de Uruguay como para pensar que 2 médicos evaluarían que una persona tiene una enfermedad terminal en los términos que la ley lo define, simplemente porque es vieja. Eso me parece subestimar a los médicos y las médicas de Uruguay, que yo no estoy muy a favor de eso. Pero incluso si nos preocupase esto, bueno, regulemos con más garantías, pongamos más controles de situaciones. Eso no quiere decir, discutámoslo y que lo discutan nuestros representantes y lleguen a una solución que sea aceptable. Lo que no podemos hacer es decir, no, ninguna eutanasia, nada, porque tal vez una situación extrema de que el proyecto ofrece algunas garantías. Si esas garantías son insuficientes, yo entiendo a alguien que le preocupe las garantías. Sí, porque, por ejemplo, se menciona el caso de Holanda y ahí se ha dado un incremento, ¿no? O sea, por ejemplo, donde la eutanasia es legal en Holanda desde el 2002. Y es mencionado habitualmente por los detractores del proyecto como un país donde esta herramienta, de alguna forma, estuvo o está descontrolada, digamos. Lo cierto es que viene como en franco crecimiento año a año, ¿no? En 2019, 4% de las muertes en Holanda fueron por eutanasia, por ejemplo, ¿no? Países Bajos es uno de los países con mejor cobertura de cuidados paliativos del mundo. Eso también es un dato. Yo invito a leer también todos los informes que ellos publican y que están en español, que eso es algo espectacular, sobre en qué casos, qué edades tenían las personas, qué enfermedades tenían y por qué se realizó. Descontrolada me parece que está muy lejos de justamente todas estas estadísticas que están públicas para verlas. ¿Serán los nuestros la misma regulación que tienen ellos, que implica algunas cuestiones que hoy en día no las estamos planteando en Uruguay? Querremos tal vez ver sus lecciones aprendidas para no cometer algunos errores que, buenísimo, me parece muy responsable por parte de nuestro sistema político. Para mí lo que no podemos hacer es, por esas cuestiones, negarnos a discutirlo y decir, bueno, esto es un tema cerrado, porque no lo es. Con ese tipo de discusiones también pasa que el trámite se alarga, ¿no? Y ese es un factor que ustedes también están manejando. Sí. ¿Cuántas personas, desde que se presentó el proyecto de Pasqué, han pasado por esta situación sin tener una solución legal disponible, ¿no? Es que sabemos que este es un tema delicado y este es un tema que puede parecer menos prioritario que otros, pero en mi sensación y la empatía, la situación que hay hoy en día, el status quo, es de una hipocresía y de un sufrimiento que está tan oculto, pero que rascas un poquito y está ahí por los testimonios que nos llegan, que en sí alargarlo innecesariamente la discusión, porque todo esto nos da miedo, nos preocupa, es de cobardes. Y por suerte en nuestras visitas con los legisladores hemos visto bastante buena disposición a discutirlo y a sacarse un poco estos mitos de encima y también a comparar. Pero sí, es un tema que se alarga. ¿Con qué impresión se quedaron a propósito de lo que va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con el proyecto? ¿Cuánto tiempo más llevará? Porque ya va 1 año y medio, ¿no? Bueno, fue 1 año y medio complejo también, sí, ¿no? Fue especial. Bueno, es una buena señal que se esté tratando el proyecto de ley de cuidados paliativos para garantizar que esta cobertura que Uruguay tiene, que es muy buena, sea todavía mejor. Y luego de eso, este proyecto queremos que esté sobre la mesa y que cuanto antes pueda ser realidad. Difícilmente este año, pero tal vez sí el año que viene pueda haber los apoyos suficientes. Además, lo interesante de esto es que en nuestras visitas esto cruza los partidos políticos. No es una cuestión, y de hecho también es algo que pasa en empatía, no hay un clivaje partidario en ese sentido, si bien obviamente hay sensibilidades que son más coincidentes que otras, pero de todos los colores y de todas partes vienen quienes están a favor de esta causa y por lo tanto, incluso personas con convicciones religiosas muy firmes. Todo eso está comprendido dentro del tema de la eutanasia. He estado mirando los mensajes de los oyentes. Hay una serie de experiencias, de vivencias, que creo que vale la pena que los
propios oyentes, la audiencia también conozca. Por lo tanto, hoy junto con esta entrevista en su versión audio y en su versión video, vamos a recopilar toda esa participación de la audiencia. La polémica sigue, así que por hoy le agradecemos a Florencia Salguero que nos haya visitado. Muchas gracias. Un pequeño chivo nomás. También estamos en las redes, en Twitter, Facebook e Instagram como Empatía Uruguay. Y una primicia, vamos a estar organizando un evento por Zoom, un conversatorio con un doctor de España que estuvo en la legalización de la eutanasia ya, que fue este año, con el diputado Pepe Paschetti y también con Cristina Lustenberg el 15 de noviembre por Zoom. Así que a todos los que estén interesados vamos a estar publicando en nuestras redes cómo inscribirse para acceder a eso también y seguir con la discusión. Muchísimas gracias por recibirme. Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.